Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Hablábamos del conducto de transporte. Habíamos dicho que la faringe es lo que está por detrás de la cavidad bucal y se divide en dos partes. Uno que es la nasofaringe, que es la que está más en contacto con la parte nasal, y otra la orofaringe, que es la que continúa en la parte de la boca. Y tiene como característica de que esta área tiene tejido linfoide. Les he dicho, el tejido linfoide es un tejido que contiene linfocitos, y los linfocitos son los que reconocen a las bacterias o los virus para fabricar anticuerpos o para destruirlos. Entonces están ahí en la puertita, en la entrada del tubo digestivo, los centinelas que están cuidando para detectar las primeras bacterias o virus que ingresen. El esófago tiene también una capa muscular de la mucosa en la parte interior, y sobre todo es un epitelio plano. Este esófago tiene glándulas mucosas, nervios, vasos sanguíneos, y además tiene una característica de que este esófago, vamos a dibujarlo aquí el esófago, este tercio superior es músculo estriado, o sea, voluntario. En cambio, estos dos tercios inferiores es músculo liso. Esta parte superior es porque es estriado, es voluntario. A veces cuando quieren tragar una tableta, una cápsula, están por tragar y se cierra aquí, porque eso vos puedes hacerlo, cerrar. Pero ya después de que atravesó este tercio, ya es músculo liso. Simplemente el sistema nervioso autónomo es el que regula las contracciones o peristaltismo de este esófago. Normalmente este esófago llega aquí al estómago, a unirse con el estómago, y en esta área, esta zona del esófago, no está capacitada para soportar la acidez que tiene el estómago. Entonces, el contenido del estómago, que es tan ácido, a veces suele subirse. Aquí hay un esfínter, o sea, un anillo de músculo que no siempre está cerrado y no siempre es muy poderoso, no siempre coordina bien, y a veces puede dejar pasar hacia arriba el contenido del estómago. Como este contenido del estómago es muy ácido, eso puede provocar lesiones aquí en esta zona de la unión entre el esófago y el estómago, y por eso es lo que generalmente salen úlceras, o sea, una herida, o se puede perforar, o puede cicatrizar así más cerrado, o finalmente puede darle cáncer, ¿no? Veamos. Y justamente eso se llama la úlcera esofágica o esófago de Barrett. Ustedes van a leer cómo existe en esta área lesiones producidas por el retorno del jugo gástrico hacia este esófago que no tiene la capacidad para defenderse. Siguiendo con esto de los conductos o vías de transporte, el conducto anal es muscular, obviamente, es el que sirve para que las heces puedan salir al exterior. Y también tiene el epitelio plano escamoso, estratificado, además de unos plexos venosos que cuando hay mucha fuerza en esa área, esas venas se dilatan y forman las varices, llamadas también hemorroides. Ya yendo al tracto digestivo, vamos a borrar esto. En el tracto digestivo van a ocurrir, van a suceder los procesos, como hemos dicho, del desdoblamiento de los alimentos. Esta digestión o desdoblamiento de los alimentos se inicia ya desde la boca. Ahí empieza a haber acción de las enzimas. Por ejemplo, hay la saliva tiene una enzima que se llama la amilasa salival, que empieza a desdoblar los hidratos de carbono.
Y eso es lo que descubrieron pues ahí los incas, digamos, ¿no? Descubrieron, mientras en Europa querían descubrir la piedra filosofal, el elixir de la larga vida. Aquí en Sudamérica los incas lo que estaban haciendo era ver cómo divertirse en la fiesta. Y descubrieron que masticando el maíz, esa enzima salival empieza a desdoblar los carbohidratos del maíz, lo vuelve azúcares y lo vuelve alcohol. Y de ahí sale lo que se compra a 10 pesos la jarra en el Rincón Vallegranino, que se llama chicha. Entonces el tracto digestivo estaría formado por el estómago, el intestino delgado, con sus 3 partes, y el intestino grueso. Tiene una particularidad de que este intestino, este tracto digestivo, para que pueda absorber mejor los alimentos, tiene que aumentar su superficie de contacto. Y eso lo aumenta a través de qué? De que la mucosa, en vez de ser así lisa, no, tiene pliegues. Y al tener pliegues, entonces aumenta mucho más la superficie de contacto entre el alimento y las enzimas que pueden haber, y además entre el alimento y esta mucosa para poder absorberse hacia el interior del vaso sanguíneo o de los vasos linfáticos. Hay varias capas que tiene este tubo digestivo, que se repiten en todo, a lo largo del tubo digestivo, pero con ciertas diferencias entre un segmento y otro. O sea, puede en algunos lugares una capa ser más gruesa que en otros lugares. Empezamos viendo una capa. Vamos a ver. Acá. Si aquí arriba está la mucosa, que hemos dicho que tiene esos pliegues, por debajo está la submucosa. ¿Qué es lo que contiene la submucosa? Vasos, nervios, plexos nerviosos. Después viene, esta es la submucosa. Después viene un músculo liso. Músculo liso. Y este músculo liso tiene una capa doble. Una capa doble, donde en el interior están fibras así longitudinales y por fuera fibras circulares. Entonces una capa doble de músculo liso que también existe acá en la mucosa. Voy a poner por eso aquí, músculo liso. Como es una capa que está en la mucosa, es una capa muscular solamente para darle estos movimientos a la mucosa o que se fabricarle los pliegues. Y como es una capa de músculo liso, y aquí hay otra, por eso se llama capa muscular externa. Borramos y se llama capa muscular externa. ¿Por qué externa? Porque esta muscular de la mucosa es la interna, porque el interior del tubo digestivo está aquí. La mucosa está en contacto con los alimentos y esto es lo demás afuera. Además de eso tenemos la última capa que se llama serosa. Serosa. Este músculo, hemos dicho, tiene varias direcciones, ¿no? Es longitudinal, es circular, y en el estómago tiene más capas, que incluso hay capas oblicuas. Todo esto para poder darle mayor movimiento y que pueda el alimento mezclarse de mejor forma. Además de eso, vamos a encontrar ciertos lugares donde son engrosamientos musculares, como anillos más gruesos hechos de músculo, y que sirven como una especie de una válvula, o sea, algo que permite cerrar o abrir el tubo digestivo. Y de esos vamos a encontrar varios esfínteres, así se llaman esfínteres. Uno de ellos es el pilórico, o sea, el píloro, que se localiza entre el estómago y el duodeno. Vamos a borrar acá.
Y si dibujamos desde aquí, desde la boca, vamos a entrar entonces acá. Este es el tubo digestivo. Acá empieza el intestino delgado y se continúa aquí ya con el intestino grueso. Entonces, hay varios esfínteres, como hemos dicho. Uno de ellos, el importante, es el pilórico, entre el estómago y el duodeno. O sea, aquí. Este es el duodeno, este es el duodeno, este es el estómago. Aquí hay un esfínter que se llama esfínter pilórico o píloro. También tenemos el esfínter gastroesofágico. Aquí, gastroesofágico o esófago gástrico, porque está entre el esófago y el estómago. Y la válvula ileocecal. Aquí. Válvula ileocecal, que está en el ilion terminal. Esto es duodeno, este es yeyuno y este es el ilion. La parte terminal del ilion y en el inicio del intestino grueso, que se llama ciego, ahí está esta válvula ileocecal. Y finalmente, el esfínter anal, que hay un esfínter anal interno y un externo. El tejido inmunológico al cual nos hemos referido, justamente es el que va a proporcionar la defensa inmunológica contra todas las bacterias o antígenos que se han ingerido. Y eso es lo que los protege, ¿no? O sea, cuando se acostumbran a comer comidas contaminadas, ya fabrican bastantes defensas. Entonces, aunque comas después cualquier otra cosa, no te va a dar diarrea. Pero la persona que no está acostumbrada, que no ha formado defensas, que no ha estado comiendo comida contaminada, no tiene defensa. Entonces, en cuanto come algo así contaminado, le da diarrea y puede ser peligroso. Pero cuando ya te has ido acostumbrando desde chiquito, ya tenés todas las defensas, ya no te da diarrea. Eso se llama tejido linfoide asociado al tracto digestivo, que tiene sus iniciales GALT. Eso ya lo revisan ustedes en el libro, ¿no? Este intestino, hemos dicho, entonces tiene inervaciones intrínsecas, o sea que hay nervios que están dentro de la pared, el intestino, están nervios dentro de la pared, o nervios que vienen aquí por fuera. El estómago, lo que llama la atención es que hay, bueno, 3 capas musculares. Como les había dicho, el estómago tiene 3 capas musculares, una que es así longitudinal, otra que es así circular y otra que es oblicua, para que le pueda permitir mayor movimiento a ese estómago que va a recibir los alimentos parcialmente fragmentados, y aquí va a empezar a haber la primera fragmentación o modificación de los alimentos a través de la acción de los jugos gástricos. Y este estómago va a empezar a contraerse y llevar el alimento así hacia adelante, luego hacia atrás, adelante y atrás, para ir mezclándolo con los jugos digestivos que hay en el estómago, que son bastante potentes, poderosos, ¿no? Que van a desdoblar las carnes que pueden consumir. Entonces este epitelio gástrico se agrega por un lado ácido clorhídrico, es el ácido, por un lado. Además de eso, enzimas digestivas. Estómago, ácido clorhídrico, enzimas digestivas. Y además tiene alguna secreción, pequeñas secreciones enteroendocrinas, ¿ya? Un tipo de hormonas también suele proporcionar este estómago. ¿Cuáles son las enzimas? Sobre todo son las enzimas que desdoblan las proteínas. Aquí en la boca hemos dicho, inicia con la amilasa, el desdoblamiento de los hidratos de carbono, como es el azúcar o el almidón. Entonces, aprovechando ese almidón del maíz, es que se puede desdoblar
en contacto con la saliva, que tiene una enzima, se llama tialina salivar. Tialina con P inicial, pero o sea, sería P-tialina. Esa tialina que está acá en la saliva es la que empieza a desdoblar los hidratos de carbono del maíz y los vuelve azúcares y los vuelve luego alcohol. Hay células, además de eso, este estómago también produce moco, porque el moco, vamos a borrar esto, aquí está fabricando ácido. En el interior del estómago se fabrica el ácido clorhídrico, pero ese ácido va a lastimar, herir a la mucosa, porque el ácido tiene que destruir a lo que se ha comido, pero además de eso, el ácido tiene la capacidad de destruir cualquier tipo de mucosa. Entonces ataca a esta mucosa del estómago y para que no le haga nada, para que no la dañe, no le haga una úlcera y no le haga una perforación, este mismo estómago también produce una capa de moco. Entonces este moco es lo que protege al estómago. El moco que está fabricándose en la misma mucosa del estómago, este moco es el que no permite que los ácidos entren en contacto con la mucosa. Cuando disminuye el moco, entonces los ácidos entran a la mucosa y producen primero una irritación, que es la úlcera, y después es una herida que se puede perforar y eso es sumamente grave. Veamos. Las que producen ácidos se llaman células parietales, ¿no? Normalmente la enzima que desdoblan para poder atacar a las proteínas, aquí arriba hemos dicho los hidratos de carbono en la boca. Aquí en el estómago ya lo que hay es el ataque de las proteínas. Voy a borrar porque está muy gravateado. Aquí está el estómago, entonces. Ya. Por un lado, las células llamadas parietales producen el ácido y por otro lado, las células llamadas principales son las que fabrican la enzima para desdoblar las proteínas. Esa enzima se llama pepsina. ¿Ya? Entonces, entre el ácido clorhídrico y la pepsina son dos sustancias bastante fuertes que van a poder matar a las bacterias que suelen ingresar en la boca cuando los alimentos no están muy higiénicamente preparados. Pero tenemos ahí la defensa. Pepsina con ácido clorhídrico lo destruye. O también la defensa de las capas con inmunoglobulinas o con linfocitos, mejor dicho, el tejido linfoideo. Hemos dicho también que se segregan varias hormonas, ¿no? En la parte gástrica. Y eso obviamente con métodos sofisticados de inmunocitoquímica es lo que se va a poder detectar, ¿ya? Qué es lo que está produciendo. Por ejemplo, hay unas hormonas que se llaman gastrina, ¿ya? Y esos tienen efectos sobre el tubo digestivo. Y son hormonas que se fabrican en el estómago. Tiene sus áreas, el estómago, sus 3 zonas. Y además de eso, tiene un llamado factor intrínseco. Aquí este estómago, además de la pepsina, además del ácido, 1 es el ácido, 2 es la pepsina, 3 es el moco que produce el estómago. Y 4, María Leaños. ¿Qué dice María Leaños? Buenas noches, doctor. Disculpe que lo corte. En el caso de la salmonelosis, esa bacteria, o sea, ¿cómo es que sobrevive en el
en el tracto digestivo, por así decirlo. Generalmente, cuando las bacterias tienen alguna cubierta con grasa, esa grasa es la que las aísla de la acción de estos ácidos, ¿ya? Incluso hay otras cubiertas que son más duras, que ustedes van a llevar en otras materias cuando estén viendo, por ejemplo, los huevos de los parásitos. Hay huevos de los parásitos que se pueden quedar sobre la tierra y no les hace nada ni el sol, ni la lluvia, ni el viento, ni la humedad, ni nada. Sino que esos huevos, cuando se los come, ahí recién en el estómago, abren y salen los parásitos, los gusanos. Entonces, de esa forma, generalmente, por tener una cubierta con más capas, o una cubierta más impermeable, o una cubierta con grasa, es que se pueden defender de la acción de estos jugos digestivos, como el ácido clorhídrico y la pepsina. Y además también depende de la cantidad. Puede que si metes 1 millón de salmonela, puede que mueran pues más de medio millón, pero entran pues unas 200.000 por lo menos ya al intestino delgado, y ahí el intestino delgado ya no hay acidez, y ahí se pueden multiplicar fácilmente, rápidamente. Entonces el estómago, hemos dicho, tiene 3 capas. La mucosa también tiene una división en cardias, cuerpo y píloro. Hay producción de las células parietales que nos van a producir ácido, y por otro lado una sustancia que se llama factor intrínseco de Castle, le pueden aumentar. Vamos a retroceder aquí. El estómago entonces nos va a dar el ácido clorhídrico, la pepsina, pero las células que producen ácido también producen, voy a borrar aquí un poco, el factor intrínseco de Castle, que es una sustancia que permite, vamos a esquematizar de nuevo, ahora, factor intrínseco de Castle. En el libro está solo como factor intrínseco, pueden aumentarle de Castle porque en otros libros tiene ese nombre. Entonces, ¿qué ocurre en el estómago? El estómago, nosotros lo esquematizamos aquí, y acá sigue su intestino delgado. Este es su esfínter, este otro es el píloro, este es el esfínter gastroesofágico. Entonces, aquí tenemos el factor intrínseco de Castle, que permite que a la vitamina B, al complejo B, que sirve para fabricar glóbulos rojos, este factor intrínseco de Castle protege a la vitamina B para que pueda ingresar y aquí absorberse en el intestino delgado. Cuando no tiene factor intrínseco de Castle por algún tipo de malformación, no puede absorber vitamina B y no puede formar glóbulos rojos. Y a eso se llama anemia. La disminución de glóbulos rojos se llama anemia. Y en este caso se llama anemia perniciosa. Anótense. Anemia perniciosa cuando la causa es porque no hay vitamina B para fabricar glóbulos rojos, y no hay vitamina B porque no hay factor intrínseco de Castle en el estómago para protegerlo de los jugos gástricos y protegerlo hasta que pueda llegar al intestino delgado. Las úlceras ya hemos dicho entonces que es la acción corrosiva del ácido sobre la mucosa cuando no hay un moco que la proteja. Luego pasamos al intestino delgado, y el intestino delgado entonces es el que tiene la característica de que ha sufrido varias modificaciones justamente para aumentar la superficie de su mucosa y permita absorber mayor cantidad de alimentos. Por eso es que este intestino delgado tiene pliegues, y este es el intestino, la superficie, la mucosa tiene pliegues, bastantes pliegues que le van a aumentar mucho
su superficie. Y además de eso, este intestino delgado tiene acá en su pared unas células que se llaman enterocitos. Entero quiere decir intestino. Cito es célula. Entonces, estos enterocitos generalmente producen la absorción de los nutrientes y además producen enzimas digestivas para terminar el desdoblamiento. Y las enzimas tienen su nombre característico que termina con asa. Por ejemplo, para las proteínas se llaman proteasas para destruir las proteínas, ¿ya? Para los lípidos, las lipasas. Para los monosacáridos o carbohidratos, las monosacaridasas. Y así tienen sus nombres específicos, que también el enterocito produce un grupo de esas enzimas para terminar el último paso del desdoblamiento o digestión de los alimentos. Entonces, 15. Hay también unas células en el intestino delgado, células mucosas, células de Panet, que tienen ciertas características. A ver, cuenten. 10 minutos desde aquí, a los 9 minutos me avisan. Y también tiene ciertas células endócrinas, ¿no? Este intestino delgado tiene células madres que son las que permiten regenerar el tejido cuando este se daña. Y además de eso, bueno, tiene esta mucosa del intestino delgado, vasos, tejido linfoides, tiene nervios. Luego viene el páncreas. Y el páncreas tiene dos funciones. Una función endocrina, que produce insulina y glucagón, que no nos interesa en este momento, pero tiene una función exócrina, es decir, que fabrica muchas enzimas que van a permitir una potente acción sobre los alimentos que están pasando por el intestino delgado. El páncreas tiene enzimas para digerir tanto las proteínas como las grasas y los carbohidratos. O sea, tiene para todo. El problema es que cuando el páncreas se inflama, esos líquidos, esas enzimas, al mismo páncreas empiezan a destruirlo. Y por eso es gravísimo y mucha gente se muere por esa complicación. Producto de que el páncreas tiene su desembocadura, en anatomía van a ver ustedes, el páncreas desemboca en la ampolla de Bartter junto con la desembocadura de la vesícula biliar. Entonces, si la vesícula por los cálculos se inflama, esto se irrita, se inflama y va contagiándolo al páncreas. Y cuando el páncreas quiere eliminar sus enzimas, no puede, porque está obstruido, está inflamado. Entonces esas enzimas empiezan a destruirlo al mismo páncreas. Y eso es gravísimo, generalmente mortal. El intestino grueso, ¿qué es lo que hace? Sobre todo, se encarga de reabsorber los líquidos. Y tiene que segregar moco. Y esas dos son las funciones importantes. Segrega moco para que las heces fecales que se están secando porque el intestino grueso reabsorbe el líquido, entonces para que no se seque y pueda continuar en su salida hacia el exterior, es que el intestino grueso también fabrica moco.
Este moco es un lubricante y además le da forma a las heces fecales. Vamos a ver. Para que se muevan estas capas musculares que habíamos citado, hay dos plexos, ¿ya? Uno es el plexo que está para la capa, voy a borrar esto. Hemos dicho que si este sería el tubo digestivo, entonces aquí lo primero que está es la mucosa. Aquí está la submucosa. En esta submucosa hay un plexo nervioso para poder mover a la capa muscular de la mucosa. Se llama plexo submucoso de Meissner. Y luego viene acá la capa muscular externa, con una capa, hemos dicho, son longitudinales y la de afuera son circulares. Entre las dos hay otro plexo mientérico de Auerbach. ¿Ya? Y es ese plexo mientérico de Auerbach el que justamente se daña con las complicaciones del Chagas, que son las que tienen mucha gente que no tiene peristaltismo, y esas personas tienen un estreñimiento muy crónico. ¿Cuánto falta? 5 minutos, doctor. Ya. Entonces, el intestino grueso hemos dicho absorber las sales y sobre todo agua. Y el apéndice tiene una estructura casi como el intestino grueso, ¿ya? Y mucho tejido linfoideo. Esa es una de las características del apéndice, la gran cantidad de tejido linfoideo. Y por eso es que se inflama fácil y rápidamente. Hay ciertas enfermedades del intestino grueso, como la enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, en la cual hay falta de los ganglios que van a llevar los nervios, que van a llevar el impulso nervioso para que se contraiga el músculo. Entonces, si los ganglios se dañan en esa enfermedad llamada de Hirschsprung, entonces no habría nervios para mover al músculo. Y si no lo mueve al músculo, no hay peristaltismo, o sea, no hay contracciones. Y si no hay contracciones, no hay defecación y se produce el estreñimiento. Además de eso, bueno, los problemas ulcerosos que hemos dicho, por el hecho de que la mucosa es delicada y si viene contenido ácido, la va a destruir. Bueno, voy a ir viendo los temas que ya hemos avanzado. Quizás podamos dar ya un segundo examen parcial y luego al final. No creo que demos 3 exámenes porque ya estamos en diciembre y creo que de lo que tenía que terminar en marzo, parece que se va a adelantar la finalización de esta gestión hasta el 31 de diciembre. Eso traten de averiguar ustedes y me avisan o mandan ahí al grupo la comunicación que indica el calendario académico oficial. Les reitero, al comienzo se decía que era hasta marzo, pero creo que ahora ya están diciendo que solamente hasta diciembre y comienzo de enero. Les encargo entonces que busquen esa información y la pasan al grupo para que la tengamos todos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pónganse a estudiar. Voy a ver yo para planificar un siguiente examen para que tengamos 2 notas de parciales y una nota de final. No seré más joven entonces. Buenas noches. Continuamos la siguiente semana. Maestro Mazapi. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe. Dígame. Si vamos a dar un examen, ¿de aquí a cuánto tiempo sería dar ese examen? Les voy a avisar con una semana de anticipación, ¿no? Está bien, Para doctor, que gracias. puedan prepararse. Voy a ver cuáles son los temas que ya hemos avanzado para que podamos ya fabricar un examen y subirlo otra vez a la plataforma. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuántos minutos faltan?
Ya no falta nada, ¿no? Un minuto. Ah, ya, un minuto se va a cortar en cualquier momentito, entonces. Vayan leyendo, prepárense para este examen, que es un poquito más, más de medicina, ¿no? Más útil. Esto que están aprendiendo en histología les va a servir mucho para fisiología. Por eso que el examen va a tener bastante contenido de esto que son los casos clínicos, las patologías, que este libro es el único que tiene. Los otros libros de histología no tienen esas cosas. Así que traten de enfocarse en eso y en los conceptos clave que les he dicho, donde está la llavecita, que es una especie de un resumen de lo que tienen que saber. El examen generalmente lo sacamos de esos lugares. Léanlo y a ver, seguimos conversando la siguiente semana. Buenas noches, jóvenes. A tomar sus. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno.